Cuando queremos hacer uso de una red WAN, es importante tener en cuenta que existen una serie de tecnologías llamadas tecnologías de acceso. Estas tecnologías nos permiten, desde nuestra casa o desde nuestra empresa, poder acceder hasta la operadora de servicio, que es la que nos va a ofrecer estos servicios WAN. Algunos ejemplos de estas tecnologías son ADSL o las redes de televisión por cable. En los últimos años también se ha extendido mucho la utilización de redes de fibra óptica que llegan desde la casa del usuario hasta la red de la operadora. En esta presentación vamos a centrarnos en particular en dos de las tecnologías que hemos estado comentando, que van a ser por una parte ADSL y por otra redes de televisión por cable. Antes de entrar en los detalles de la tecnología XDSL, vamos a revisar un par de conceptos previos. Es importante saber qué son las tecnologías de acceso y las tecnologías del núcleo en redes de área amplia. Vamos a imaginar el esquema de la figura, en el cual podemos ver tres operadoras de servicio. La operadora de servicio 1, 2 y 3. Operadoras de servicio pueden ser, por ejemplo, en España, Movistar, Yastel, y otras operadoras grandes que disponen de redes propias y que pueden dar servicio a diferentes usuarios. Estas operadoras pueden disponer, como por ejemplo pasa en el caso de Telefónica o Movistar ahora, de su propia red de telefonía que llega hasta las diferentes casas de los usuarios. Esta red está formada por cable de cobre que están tendidos, que van desde las centrales hasta las casas de cada uno de los usuarios. Podríamos tener una segunda operadora que también dispone de su infraestructura de cobre telefónico que llega hasta cada una de las casas de los usuarios. Después, esa infraestructura se conecta a la casa del usuario concreto que quiere tener acceso a telefonía y acceso a datos, como podrían ser, por ejemplo, Internet. Este último trozo de la red, el que hemos visto aparecer en color negro y rojo, es lo que se llama el bucle de abonado. Y en ese bucle de abonado es donde nos vamos a encontrar la tecnología XDSL en todas sus variantes, tanto ADSL como VDSL, así como diferentes tecnologías. Lo mismo pasaría en el caso de la operadora 2. El resto de tecnología que se utiliza para transportar datos, que va dentro de WAN operadora 1 y WAN operadora 2, ya no sería ADSL, sino que sería ya una tecnología de núcleo propia de las operadoras, tales como por ejemplo MPLS. Para interconectar, por ejemplo, la operadora 1 con la operadora 2, puesto que cada una tiene su propia red independiente, necesitamos o bien pactos entre estas operadoras para intercomunicar información, o podríamos también utilizar Internet. Así que ahí aparecen las conexiones que unen la operadora 1, la 2 y la 3. En este caso, esa nube representaría a los routers que están interconectando las operadoras a través de Internet. Si ahora quisiéramos hacer una llamada, por ejemplo, por Skype entre una de las casas de la operadora 1 con la operadora 2, los datos viajarían a través de las infraestructuras de datos de la operadora 1 y 2, se comunicarían en algún punto entre sí utilizando Internet o un pacto específico que tengan estas dos operadoras para intercambiar datos, y esto permitiría que realizáramos la llamada, por ejemplo, por Skype. Sabiendo ya la diferenciación entre tecnologías de acceso y estas tecnologías de núcleo de interior de la operadora, vamos ahora a entrar en detalle de la tecnología XDSL, que serían todas las tecnologías terminadas en DSL, como veíamos, ADSL, VDSL, HDSL, etc. Lo primero que hay que saber antes de empezar a hablar de estas tecnologías es que lo que permitieron básicamente fue reutilizar la infraestructura que ya tenían las operadoras. Las operadoras ya disponían de una infraestructura de cableado que era muy costosa, ya que requería implantar cable de cobre desde cada central hasta la casa de cada usuario, y eso tiene un coste de mantenimiento elevado y un coste de instalación elevado. Sin embargo, había un problema. Las velocidades máximas que se estaban utilizando hasta la implantación de ADSL, cuando utilizábamos, por ejemplo, módems convencionales, no se debían a que el cable no pudiera soportar un ancho de banda más alto, sino a que había una serie de limitaciones debido a la anchura de los canales que se utilizaban para comunicar la telefonía tradicional. Los sistemas de telefonía tradicional utilizan un canal de 3,1 kHz, ya que estaban diseñados para transportar básicamente la voz. Estos sistemas no estaban pensados para datos y por lo tanto tenían unos canales muy reducidos. Si en lugar de utilizar tecnología analógica utilizábamos tecnología digital, como por ejemplo RDSI, estos canales de 3,1 kHz podrían utilizarse obteniendo unos anchos de banda máximos de 64 kilobits por segundo.
y combinando varios de estos canales podíamos tener hasta 2 canales juntos y tener 128 kilobits por segundo. Sin embargo, si nos olvidamos del sistema tradicional telefónico y utilizamos el cable de forma paralela, podemos alcanzar velocidades muy superiores. Ese es el objetivo de ADSL. ADSL solamente utiliza el bucle de abonado, es decir, utiliza el cable, pero ya no va a utilizar la tecnología de telefonía analógica que existía hasta el momento. Va a transmitir por esos cables con un sistema totalmente diferente y la operadora tiene que conectar en sus centrales, al otro extremo de esos cables, un sistema que pueda recibir estos datos de ADSL que ya no van a trabajar en el mismo rango de frecuencias que la telefonía tradicional. Básicamente ADSL utiliza frecuencias por encima de los 25-30 kHz, por lo general por encima de los 32. ¿Por qué? Porque va a permitir trabajar en una línea, por ejemplo en el bucle de abonado que va desde nuestra casa hasta la operadora, simultáneamente una conversación de voz que utilizaría la banda de frecuencias inferior y datos que utilizaría bandas de frecuencias por encima de los 30 kHz o si queremos que sea compatible con otros sistemas como RDSI, con varios canales podríamos utilizar frecuencias por encima de los 80 kHz. Además es una comunicación full duplex. Quiere decir que podemos transmitir información y recibirla por el mismo par de cables de manera simultánea. Y por lo tanto los sistemas serían muy parecidos a los de redes que estamos utilizando habitualmente. Casi siempre utilizando las tecnologías de este tipo, y en particular en el caso de ADSL, en el caso de ADSL la A significa asymmetric en inglés, que sería asimétrico, siempre tenemos una mayor anchura de canal descendente que ascendente. Por lo tanto, la comunicación es asimétrica. Esto se resume en que siempre tendremos velocidades de bajada o de descarga hacia nuestra casa muy elevadas y en cambio tendremos velocidades de subida o de transmisión desde nuestra casa hacia Internet o hacia la operadora mucho más bajas, mucho más lentas. Vamos a ver ahora cuál es el esquema general o la descripción que tenemos de ADSL en el lado de la operadora, en la central telefónica y en el domicilio del abonado, que sería nuestra casa o una pequeña empresa. Aquí se puede ver el esquema donde tenemos lo siguiente. En la parte derecha tenemos el domicilio, por ejemplo, de una persona y dentro del domicilio de la persona disponemos de 2 teléfonos analógicos convencionales conectados a un splitter, ahora veremos lo que es, y a este splitter tendremos un módem o un router ADSL al cual conectamos un ordenador. En el lado de la operadora tenemos otro splitter que separa la información que llega desde la casa del abonado en 2 partes. Una va a un switch telefónico y la otra va a un sistema llamado DSLAM, que lo conectamos a Internet. El splitter en los sistemas tradicionales de ADSL, especialmente en las primeras versiones, era un separador de frecuencias que la operadora implantaba o instalaba a la entrada de la casa. Así que el cable que llegaba de la calle primero pasaba por este splitter, que separaba las frecuencias bajas y las conectaba con el teléfono, así que los teléfonos solamente recibían frecuencias bajas. Recordemos que hemos dicho que la telefonía tradicional funciona hasta 3,1 kHz y por lo tanto ese es el rango de frecuencias para los teléfonos. Sin embargo, las frecuencias altas, que es donde transportamos los datos de ADSL, se envían al módem y de este al ordenador. Así podemos en un mismo cable separar las frecuencias. El mismo procedimiento sucede en el lado de la operadora. Tenemos el splitter, las frecuencias bajas van a un switch telefónico y luego a la línea, al sistema telefónico tradicional de la operadora, mientras que las altas van a un dispositivo que es un terminador de sistemas ADSL llamado DSLAM, al cual podemos conectar a muchos usuarios que viven en zonas residenciales y que puedes separarlos y conectarlos directamente a Internet. Este sería el esquema directamente entre la operadora y la central telefónica. Vamos a ver ahora algunas de las componentes, como por ejemplo Internet o la red telefónica, para entenderlo con un poco más de detalle. Aquí tenemos de nuevo uno de los mayores problemas que tiene la tecnología ADSL es la atenuación que sufren las señales y en particular aquellas que utilizan frecuencias altas. Esto quiere decir que cuando transmitimos datos desde casa del usuario, por ejemplo, o desde la operadora, cuando la información va viajando a través del cable, se va atenuando de una manera bastante rápida. Y además, en función de la frecuencia que utilicemos, la atenuación es mucho mayor. Por ejemplo, en la figura tenemos una gráfica
en la cual tenemos en el eje vertical la atenuación. Desde una atenuación 0, en el cual la señal es perfecta, hasta una atenuación de 120 decibelios, que eso es un número muy elevado, en el cual la señal se divide básicamente más de 1000 millones de veces respecto a la señal original. Tenemos dos curvas. La verde indicaría una distancia entre la operadora y la casa del cliente de 3,7 kilómetros, mientras que la roja indicaría una distancia de 5,5 kilómetros. Si por ejemplo nos fijamos en las curvas de 3,7 kilómetros, vemos que cuando transmitimos a frecuencias de 1000 kHz, que sería la más grande, con distancias de 3,7 kilómetros, el usuario pierde aproximadamente en potencia de la señal casi 80 decibelios. Sin embargo, si transmitimos la misma señal de 1000 kHz desde la operadora hasta casa del abonado a una distancia de 5,5 kilómetros, perderíamos 120 decibelios, que es una disminución muy importante de la potencia de la señal. Esto es muy importante y requiere un tratamiento muy específico de las señales utilizando unos sistemas de modulación muy avanzados que vamos a ver ahora mismo. El sistema que utiliza ADSL fundamentalmente es la modulación DMT, que son las siglas de Discrete Multi-Tone. Lo que vamos a hacer es dividir el rango de frecuencias que vamos a utilizar en bloques. Cada uno de estos bloques les vamos a llamar bins. Y cada uno de estos bins van a tener aproximadamente una anchura de 4,3 kHz. Los bins más bajos los vamos a reservar para que podamos seguir transmitiendo voz y que no interfieran los datos con la voz. Los siguientes bits, los de frecuencias más bajas, después de los de la voz, los vamos a utilizar para el canal ascendente, desde la casa del usuario hasta la operadora. Y los bits más elevados, que son los de frecuencias más altas, para el canal descendente, que serán desde la casa, desde la operadora hasta la casa del usuario. La tecnología DMT, una de las ventajas que tiene es que analiza cada uno de estos 256 subcanales o bins de manera independiente y calcula para ellos cuál es la mejor técnica de modulación y que nos va a permitir introducir un número mayor de bits en esa señal. Vamos a verlo con una gráfica para entenderlo un poco mejor. Aquí tenemos todo el rango de frecuencias que vamos a utilizar, desde 0 hasta 1,1 MHz. Como podemos ver, los señales de telefonía analógicos hemos visto antes que utilizaban las frecuencias bajas, entre 0 y 3,1. Esos serían los bins inferiores. No los vamos a utilizar porque queremos seguir utilizándolos para la voz. Después tenemos los canales ascendentes, entre el 7 y el 32, que van desde los 30 kHz hasta los 138 kHz. Ahí vamos a enviar datos ascendentes, o sea que tenemos una serie de bins, desde el bin 7 hasta el 32, que los vamos a modular de forma independiente y si tenemos una señal con mucha potencia, vamos a ser capaces de diferenciarla muy bien y vamos a poder introducir muchos bits por símbolo que se llaman. En cambio, en el canal descendente, que es en la parte alta, vamos a tener muchos más problemas, ya que la señal, como hemos visto, se va a degradar mucho más a frecuencias altas. Sin embargo, tenemos una anchura de canal muy superior, desde los 37 hasta los 250, desde el bin 37 hasta el 255, que abarcaría desde los 160 kHz hasta 1,1 MHz. Ahí vamos a introducir todo el tráfico descendente. Puesto que el canal es mucho más ancho, tenemos siempre una mayor velocidad o ancho de banda de descarga que en el canal ascendente, que sería el que enviamos hacia la operadora. Si colocamos, por ejemplo, estos bins y las señales, obtendríamos algo así. Vamos a imaginar que estamos transmitiendo una señal y que la hemos representado, como podemos ver aquí en la figura. Cuando tenemos una potencia baja, cuando veis que la curva tiene una señal de baja potencia, no podemos utilizar una modulación muy potente. Por ejemplo, si os fijáis en el bin de la derecha del todo, la señal es tan baja que no podemos transmitir datos. Por eso hemos puesto ahí que sin datos. Si miramos la que está a continuación, como también se trata de una frecuencia bastante alta, tiene mucha atenuación y la señal se ha disminuido mucho. Y utilizamos la codificación QPSK, que es una modulación que no permite introducir demasiados símbolos en cada uno de estos bins. Según nos acercamos a la zona central,
utilizamos modulación 64 QAM. Esto nos permite introducir mucha información, muchos bits por símbolo. Y de esta manera vamos a ir aprovechando cada una de esas pequeñas franjas y sacar el mayor partido de ellas. Cuando utilizamos ADSL, inicialmente el dispositivo tiene que hacer una negociación para entender qué modulación tiene que utilizar en cada subcanal. Lo que suelen hacer los dispositivos ADSL una vez los conectamos es, se conectan a la operadora y durante unos instantes lo que hacen es enviar una señal de prueba. Esa señal de prueba es la misma señal en todos los subcanales. Así que si tuviéramos una representación de esos 256 bins o bloques que veíamos antes, serían esa curva donde para cada una de las frecuencias tenemos la señal de prueba que enviamos. A partir de esa señal de prueba se obtiene una curva de este tipo. Deberíamos de obtener una curva rectangular perfecta. Sin embargo, como frecuencias altas tienen una mayor atenuación, no podemos reconstruirla y obtenemos una curva de este tipo. A mayor frecuencia va bajando la potencia de la señal. Así que tendríamos que utilizar una modulación diferente. La mejor sería la que tenemos en la parte de la izquierda, en el segundo y el tercer bin, y según vamos aumentando, la modulación va perdiendo calidad y podemos enviar menos información. Sin embargo, aún así, aún podríamos transmitir mucha información en este cable de bucle de abonados. Imaginemos ahora que se introduce algún tipo de problema en la señal, por ejemplo, debido a una emisora de onda media, una emisora AM, que está cerca de nuestra casa y que, por lo tanto, está afectando mucho a la señal de nuestro cable, ya que se está acoplando a los cables de telefonía que hay en la calle. Esa señal, por ejemplo, podría introducir ahí un pico donde veis esa zona negra en la cual es muy complicado reconstruir la señal porque tenemos unas frecuencias que se han introducido. Y además vamos a imaginar que en nuestro bucle de abonado hay una derivación por un problema en la instalación de cable y que a una frecuencia determinada la red no está respondiendo bien por culpa del problema en el cable. ¿Qué haría ADSL? ADSL detectaría estos problemas, detectaría el punto de la derivación y detectaría esa interferencia elevada de la emisora de onda media y desactivaría esos bins, ya que todo lo que envíe a esas frecuencias va a interferir mucho con los problemas que hemos visto y por lo tanto va a ser muy complicado de reconstruir en el otro extremo. Y pues tendría que hacer una adaptación de estas frecuencias. ADSL, como hemos indicado, es muy ventajoso para las operadoras porque pueden reaprovechar toda su infraestructura de cable y tan solo deben de actualizar los dispositivos que tienen en sus centrales. En este caso, incorporar estos DSLAMs que hemos visto al principio de la presentación. Sin embargo, requiere instalar un splitter, o sea que requiere que un técnico vaya hasta la casa del usuario e instale este dispositivo, este divisor de frecuencias, al cable que llega desde la calle y después conectar por un lado los teléfonos de la casa y por otro lado el equipo de ADSL. Esto incorporaba un costo adicional en la instalación, así que las operadoras decidieron implantar un nuevo sistema que se llamaba ADSL Splitterless, que quiere decir ADSL sin necesidad de ese splitter o división de frecuencias. Lo que hacían era reducir los anchos de banda que se utilizaban y con ello también reducían el rendimiento máximo. En el caso del ADSL sin splitter teníamos entre 1 y 1,5 megabits por segundo en el canal descendente, es decir, de descarga, y entre 100 y 200 kbps por segundo en el canal ascendente. En el caso de este tipo de tecnología hay algunos pequeños cambios que vamos a ver en la siguiente transparencia. Este ADSL sin splitter, que también se llama G-Lite, en el lado de la operadora, puesto que allí tienen a todos sus técnicos, no incorporaba ningún cambio. Siguen teniendo el mismo splitter que mantenían originalmente. En el lado del bucle de abonado, los nuevos routers que utilizaban este sistema sin splitter llevaban integrado dentro del propio dispositivo un splitter para asegurarse de que solamente se utilizaban las frecuencias altas, que es esa pequeña cajita roja que vemos en la parte derecha de la figura. Ese punto incorporaría un splitter dentro del propio router o modem ADSL para utilizar solo frecuencias altas y evitar instalar el splitter a la entrada de la casa. Los teléfonos, para evitar interferencias de alta frecuencia, que en realidad tienen que ir solamente al modem ADSL, lo que se hacía era utilizar lo que se llamaban microfiltros.
Estos microfiltros los enviaba la operadora a casa junto con el router ADSL y se conectaban directamente entre el teléfono del usuario y la pared. Eran unas pequeñas cajitas con una toma de entrada con un cable de telefonía que se interconectaban entre el teléfono y el conector de la pared y que filtraban las frecuencias para asegurarse de que solo frecuencias bajas llegaban al teléfono. Y de esta manera evitaban tener que desplazar a un técnico a la casa del usuario. Dentro de ADSL existen diferentes variedades, como podemos ver aquí. Tenemos el ADSL en general que hemos visto antes, que funciona hasta distancias de 5,5 kilómetros con velocidades de aproximadamente 1,8 megabits por segundo en el canal ascendente y hasta 12 megabits en el descendente. Y utilizaban unas frecuencias de hasta 1,1 MHz o, como aparece ahí, 1100 kHz. Tenemos el ADSL Elite, este que hemos visto ahora, que no utiliza los splitters instalados por la operadora, que tiene velocidades muy inferiores, 0,5 megabits por segundo en ascendente y 1,5 en descendente, y utiliza unas frecuencias más bajas. A partir de estos ADSLs fueron apareciendo nuevas versiones, como el ADSL 2 o el ADSL 2 Plus. En este tipo de ADSLs era necesario reducir la distancia máxima. Fijémonos que en el primer ADSL la máxima distancia entre la operadora y el usuario es de 5,5 kilómetros. Por lo tanto, en zonas residenciales fuera de las ciudades o en zonas rurales era complicado obtener ADSL ya que las distancias de cableados eran muy superiores. En ADSL 2 y ADSL 2 Plus se aumentan las velocidades que puede obtener el usuario, los anchos de banda. En el caso de ADSL 2 se aumentan porque se obliga a que la distancia entre el usuario y la operadora sea de como mucho 3,7 kilómetros. Y en el caso de la ADSL 2 Plus, la distancia máxima ha de ser de 2,8 kilómetros y además duplicamos las frecuencias. En la penúltima columna, ahora vemos que podemos llegar hasta 2,2 MHz y de esta manera tenemos mucho más anchura en el canal y podemos introducir más datos, aunque sabiendo que a frecuencias altas vamos a tener problemas y por ello es necesario reducir la distancia máxima a la cual puede estar la casa del usuario. Al margen de los estándares ADSL, existen otros que vamos a llamar XDSL, donde están, por ejemplo, el HDSL, SDSL y VDSL. Los dos primeros son anteriores a ADSL y los utilizaban las operadoras inicialmente para sus propias interconexiones. Tenían velocidades muy inferiores a ADSL porque las tecnologías eran un poco más antiguas. Sin embargo, la tecnología VDSL y la VHDSL se han desarrollado y se han implantado posteriormente a ADSL, ya que permiten velocidades bastante elevadas e interesantes para las operadoras que pueden ofrecer otros tipos de servicios. Vamos a verlo ahora con un poquito más de detalle. El caso de VDSL, que se conoce como Very High Speed DSL o DSL de muy alta velocidad, permite capacidades, como podemos ver, mucho más elevadas. Sin embargo, el usuario o la casa del abonado tiene que estar bastante más cerca que con sus tecnologías hermanas ADSL. Las distancias que podemos utilizar máximas son de 1,5 kilómetros. Así que la operadora tiene que tener un punto de presencia a menos de 1,5 kilómetros de los usuarios. Si estamos a una distancia muy cercana de 300 metros, ya podemos alcanzar velocidades muy considerables de 55 megabits por segundo. A 1,5 kilómetros, las velocidades disminuyen hasta los 13,8 megabits por segundo. Y en ascendente obtendríamos velocidades de entre 2,3 y 19 megabits por segundo en función de la distancia. Si hacemos una comparativa entre ADSL y VDSL, podemos ver que, como aparece en la zona azul, ADSL llega hasta velocidades de 5,5 kilómetros y por lo tanto las atenuaciones son bastante grandes y los anchos de banda bajan mucho, mientras que VDSL permite velocidades muy elevadas de casi 50 megabits por segundo a distancias que son mucho más cortas. La tecnología VDSL utiliza el mismo bucle de abonado que teníamos hasta ahora. La operadora sigue sin tener que implantar nuevo cableado para estos usuarios y además sigue siendo compatible con la voz. Podemos estar realizando una llamada telefónica desde la casa y navegando por internet a altas velocidades simultáneamente sin necesidad de realizar ningún cambio. Ahora no es una tecnología más avanzada, sino que lo que permite es
utilizar la tecnología de otra manera, garantizando que las distancias máximas no van a superar el 1,5 km. Además de VDSL existe VDSL2. En VDSL2 tenemos también una anchura de canal muchísimo más elevado. Si vemos, por ejemplo, en la parte inferior, ahí tendríamos los bins de diferentes frecuencias. Vemos en la parte izquierda, donde pone POTS, se referiría a la telefonía tradicional. Después tendríamos los canales que aparecen en gris siguientes para subida de datos desde la casa del usuario a la operadora. Después tendríamos en color naranja los canales que suele utilizar ADSL2. En canal verde ADSL2 Plus, que hemos dicho que llega hasta los 2,2 MHz. Y después tendríamos toda la zona azul. Esta zona azul, que llega hasta los 12 MHz, sería la que utilizaría VDSL2. Por lo tanto, estamos aumentando desde el 1,1 MHz de ADSL hasta los 12 MHz de VDSL2. Es una anchura bastante más grande de canal que la que se utilizaba hasta ahora. VDSL2 ha permitido a operadoras ofrecer por tecnología DSL vídeo bajo demanda, por ejemplo, o cualquier otro sistema que requiera velocidades mucho más elevadas, ya que la operadora ya puede ofrecer anchos de banda interesantes y todos los sistemas como por ejemplo los que ofrece Movistar, Vodafone, Yastel u otras operadoras a través de sus sistemas de ADSL, en realidad se trata de sistemas sobre VDSL2 que permite estas velocidades que nos garantizan tener televisión en alta definición en nuestras casas utilizando los decodificadores que éstas implantan. En resumen, tenemos un número interesante de tecnologías basadas en DSL, que van desde la DSL hasta el VDSL, que se resumen en esta transparencia, en la cual podemos ver las capacidades y anchos de banda máximos en ascendente y en descendente, y la distancia en kilómetros máxima desde la operadora hasta la casa del usuario. Puede parecer que las distancias de 1,5 kilómetros o incluso las distancias de 300 metros de las que hablábamos antes no van a permitir a muchos usuarios conectarse, por ejemplo, con VDSL2 y tener, por tanto, la posibilidad de tener la televisión a través de Internet. Sin embargo, hay que pensar que las operadoras hoy en día lanzan fibra óptica o instalan fibra óptica por todas las ciudades y que tienen puntos de presencia en muchos lugares. Normalmente esta fibra óptica llega hasta la base de la mayor parte de las calles y desde ese punto de interconexión de fibra podemos conectar un tramo de 300 metros de tecnología DSL hasta la casa de un número bastante elevado de usuarios. Y por lo tanto, la combinación de fibra óptica hasta la base de los edificios o hasta la entrada de una calle combinado con ADSL en el tramo final permite que casi todas las operadoras puedan llegar bien con la tecnología VDSL2 hasta la casa de los usuarios. Estas tecnologías están en desuso, ya que las fibras están implantándose no solamente hasta la base de los edificios o hasta el principio de las calles, sino hasta dentro de la casa de cada uno de los usuarios y por lo tanto están sustituyendo por completo a la tecnología ADSL por otras tecnologías que permiten anchos de banda superiores y ya no tienen el problema de atenuación de cable que sufre XDSL, ya que en el caso de la fibra óptica las atenuaciones son muy bajas y en lugar de transmitir pulsos eléctricos transmitimos pulsos de luz.